Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Seguimos con los especiales de soluciones veraniegas. ¿Saben? Para nosotros ha sido bastante gratificante comprobar que teníamos razón cuando dijimos ya desde su mismo comienzo que la industria de la fracturación hidráulica era un despilfarro superfluo y un sinsentido. Y los últimos meses, y los que están por venir, no han hecho ni harán más que darnos la razón. ¿Stacy? Pues sí, en este especial de soluciones veraniegas vamos a hablar del problema que acarrea la fracturación hidráulica desde el punto de vista medioambiental y económico, que es el más que nos interesa. Ahora mismo la fracturación hidráulica es un sinsentido económicamente hablando y hasta ahora no ha generado beneficio económico alguno. Pero antes me gustaría contextualizar un poco y hablar de cómo la fracturación hidráulica beneficia las cifras de la producción estadounidense de petróleo y gas natural. Estadísticas clave del auge de la explotación del esquisto. Según las estadísticas, en el 2004 los pozos petroleros horizontales producían alrededor de un 15% del crudo de Estados Unidos. A finales del 2018 la cifra llegaba al 96%, según datos de la AIE. Las cifras son similares en el caso del gas de lutita. Estas son las dos gráficas. La de la izquierda es la del petróleo de esquisto y la segunda la del gas de lutita. La franja gris de abajo corresponde a la extracción tradicional de petróleo y gas natural, mientras que la franja en lila corresponde al petróleo y al gas natural extraídos a través de la fracturación hidráulica. Ha contribuido mucho a que Estados Unidos sea independiente energéticamente hablando. Además, creo que ahora es el primero o el segundo productor de gas natural y petróleo del mundo. Sí, en deudas. El primer productor de deudas. A ver, por ejemplo, si te digo que hay decenas de miles de toneladas de oro en Seawater y que lo único que tenemos que hacer es pedir un préstamo de 50 o 100 billones de dólares para conseguirlo, enseguida te darías cuenta de que es un sinsentido económico. Si te digo que hay disponible una zona de fracturación hidráulica de petróleo en la corteza de las grandes llanuras de Dakota y que tan solo tenemos que contraer una deuda de varios billones de dólares y renunciar a ver cualquier tipo de flujo de caja positivo, ya sea neto o bruto, en lo que nos queda de vida, también dirías que eso es de idiotas y que no lo haga. Sin embargo, la gente dice que sí, sin pestañear. Y todo debido a la máquina de propaganda, que nos ha vendido cosas como las moléculas de la libertad para describir a este gas de imbéciles, cuyo costo es 100 veces más elevado que cualquier beneficio que pueda reportar. Lo de las moléculas de la libertad lo lanzaron justo cuando en Wall Street dejaron completamente de lado a la fracturación hidráulica, básicamente porque ya estaban hartos y cansados de no obtener ningún beneficio. Los inversores en bonos han hecho bien porque les han pagado sus elevadas tasas de interés, pero los inversores de valores y los prestamistas perdieron muchísimo cuando las empresas extractoras se declararon en bancarrota. Un pozo de tinta roja para el esquisto estadounidense. Otro trimestre, otro pozo de tinta roja, escriben el Institute for Energy Economics and Financial Analysis y el Sideline Institute en un informe conjunto que trata sobre las ganancias de la industria del esquisto durante el primer trimestre. El informe estudió 29 empresas estadounidenses de esquisto y se encontró con un flujo de caja libre negativo que en total sumaba 2.500 millones de dólares en el primer trimestre. Esto supone un aumento con respecto a los 2.100 millones de dólares de flujo de caja libre del último trimestre del 2018. Se trata de un flujo de caja desastroso que se ha dado incluso con una reducción trimestral del 16% en gastos de inversión. Vamos, que están siendo más eficientes y están empleando sus fondos con más eficiencia que antes, y aún así el flujo de caja negativo sigue en aumento. Están acumulando deudas con más eficiencia. Sí. Ahora voy a decir que vamos a dar paso a un auge del etanol en Estados Unidos porque hemos descubierto que varios miles de kilómetros de la corteza terrestre están hechos de algodón de azúcar y que lo único que tenemos que hacer es gastarnos 500 billones de dólares para extraer el algodón de azúcar y convertirlo en etanol. Lo primero que hizo Wall Street fue vender bonos basura a los fondos de pensiones y a los fondos soberanos de inversión de todo el mundo. Todos los compraron y cuando entraron en quiebra los rescataron. Los bancos centrales emitieron más moneda para cubrir las pérdidas y Santas Pascuas. Ya sabemos todo eso. Los valores se venden a idiotas en el mercado de valores que le compran hamburguesas sin carne a Beyond Meat y que ahora están en plena caída libre hacia el cero, porque todo es basura. A la gente se le va la cabeza con el mercado de valores. A los fondos de inversión y de pensiones es a los que más ha afectado porque están a cargo de imbéciles contratados por Wall Street para que defrauden. También sabemos eso.
Y bueno, todos están metidos en el fraude de la fracturación. Me parece especialmente interesante el hecho de que hace 100 años descubrimos el petróleo y tuvo lugar el auge de la ingeniería de la combustión, de la mecanización, de la revolución industrial. Ahora hemos llegado a un punto en el que un día de estos intentarán monetizar las heces de las moscas y convertirlas en el suministro de energía estadounidense. Lo único que tendríamos que hacer es montar granjas de moscas. Y cuando Wall Street las financiara, lo único que necesitaríamos son 500.000 billones de dólares. Le venderíamos unos cuantos bonos basura a Arabia Saudí. Y la tecnología daría energía negativa porque consume más energía de la que produciríamos con las heces de las moscas. Así que no tengo duda alguna de que sería todo un éxito. Básicamente porque hemos llegado a una especie de idiocracia a lo Mike Drudge. Si no conocen la película Idiocracia, hagan el favor de verla para entender que Estados Unidos está ahora mismo regando el césped con Gatorade y se ha convertido en un completo imbécil funcional hasta un punto de no retorno. Vamos a volver al tema de antes porque, por ejemplo, al principio Silicon Valley decía que Uber, Google, Facebook o cualquiera de esos generaban un flujo de caja negativo en sus comienzos, pero al final fueron ganando terreno y ahora controlan el mercado. Los inversores que dedicaron fondos a la fracturación hidráulica allá por el 2004 y el 2008, lo mismo pensaron que con el tiempo sería más eficiente, que la cosa avanzaría y mejoraría tecnológicamente, que sería el caballo ganador y ganarían dinero. Así que quizá al principio... No podemos comparar la fracturación hidráulica con Uber. Pues claro. Porque Uber es una aplicación que tiene un costo de producción cero, porque los electrones no son un bien escaso, mientras que la fracturación hidráulica es una fuente finita de energía. Y la economía que la rodea se basa en deudas desde el primer día. Nosotros dijimos desde el día 1 que esto no derivaría sino en pérdidas. Esa era nuestra postura y ahora nos merecemos una palmadita en la espalda mientras señalamos que la cosa no hace más que empeorar. Y volviendo al informe del Institute for Energy Economics and Financial Analysis, la incapacidad de la fracturación hidráulica para generar un flujo de caja positivo debería preocupar a los inversores, señalan el Institute for Energy Economics y el Sightline Institute. Hasta que las empresas de fracturación hidráulica prueben que pueden generar tanto efectivo como hidrocarburos, los inversores deberían considerarlas un sector especulativo con malas perspectivas y un modelo de negocio fracasado. Vamos, que no funciona ni para atrás por dos razones. La primera, la Unidad Térmica Británica, abreviada UTB, una unidad de energía que establece que la energía que entra es superior a la que sale. Así que energía negativa, esa es la primera razón. La segunda razón es que la cantidad de efectivo que entra siempre será superior a la cantidad de efectivo que sale. Bien, pues lo que es obvio desde el primer día es que la vida útil de los pozos de fracturación hidráulica ni siquiera se acerca a la duración media de los bonos basura a 20 o 25 años. No es como si estuviéramos en el campo de Ghawar de Arabia Saudí y pudiéramos hincar una pajita en el suelo para que saliera petróleo a chorros y pusiéramos el barril a $2 cada uno. Por Dios, en Estados Unidos hacen falta como 90 o 100 dólares por barril solamente para perforar el suelo. Y por cierto, el precio del petróleo está desplomándose. Es que en el campo Ghawar llevan ya 60 años produciendo petróleo y los campos de fracturación hidráulica estadounidenses solo son capaces de producir durante 2 o 3 años. Y eso sin contar que al año y medio la producción empieza a decaer. Pero los bonos a 20 años no. Sin embargo, también se produce bastante rápido y eso está acabando con el sector petrolero tradicional. Los precios tienen un tope, es decir, que no pueden superar los 60 o los 70 dólares sin que los que trabajan en la fracturación hidráulica se pongan a producir más petróleo y más rápido en algún campo petrolero pequeño, porque de todas formas ese campo va a llegar al límite y quedarse sin nada en un año o año y medio. Así que les da igual. Las empresas petroleras tradicionales más grandes como Exxon, Shell y derivados tienen que saber de antemano que los campos petroleros tradicionales requieren más tiempo a la hora de construirse y planearse. Por eso y a causa de los que trabajan en la fracturación hidráulica están retirando las inversiones. En cierto modo, nos estamos encaminando hacia un futuro mercado de auténticos locos. Ah, sí. Veo que son rápidos y que dudan entre vender gas de fracturación hidráulica o vender magdalenas. En cuanto baje el precio del gas, se pasarán en un santiamén al negocio de las magdalenas y saldrán ahí fuera, a Dakota del Norte, a venderle a una población de 40 personas suministros masivos de millones de magdalenas financiadas por bonos colaterales de magdalenas, que a su vez los han vendido Morgan Stanley y Goldman Sachs a los fondos de pensiones y los fondos soberanos de inversión con una rentabilidad del 8%, porque lo necesitan para cumplir con sus requisitos de amortización, o de lo contrario tendrán que confesar que están en quiebra y quedará grabado. Bueno. Y luego cuando los precios suban dirán, no, basta ya de magdalenas, nos volvemos a la fracturación.
Y entonces empezarán a extraer gas y hacer magdalenas como locos y a fondo perdido. Yo qué sé, elijan ustedes. A la gente le afecta mucho este asunto y sobre todo ahora que les ha dado por llamarlos moléculas de la libertad. El tema es que este informe económico ha concluido que las 29 empresas que han analizado han perdido 184.000 millones entre el 2010 y el 2019. Han perdido efectivo todos y cada uno de esos años. La gente lo negará, gritará y chillará diciendo que son noticias falsas y cosas por el estilo, pero... Lo que va a pasar es que dentro de poco serán demasiado grandes para caer. Sí. Y recibirán un rescate billonario. Exacto. Financiado personalmente por mí. Yo ya he contribuido a la causa de estos perdedores a costa de los ingresos que he ganado con mi esfuerzo. Sus vanidosos proyectos llamados fracturación hidráulica, llamados atención sanitaria, llamados fabricación, los estoy pagando yo. Y... Dejen de echármelo encima. La fracturación hidráulica gorronea efectivo a la par que Wall Street le corta el grifo. Esto es un titular del periódico The Wall Street Journal, pero aparte la propaganda dice ahora que todo esto es beneficioso para el medio ambiente. Usar gas natural es mejor que usar carbón, ¿no? Pues veamos lo que dice el Financial Times. Aumentan las emisiones de metano de los combustibles fósiles. Las investigaciones de varios científicos, y en especial las del profesor Howard de la Universidad Cornell de Estados Unidos, muestran que el aumento a nivel mundial durante los últimos años de la producción, el consumo de gases fósiles ha dado lugar a que se aceleren las fugas de metano derivadas de los ciclos de producción y distribución, mientras que el gas fósil tradicional emite una media de metano de entre el 3% y el 4% a nivel mundial a lo largo de su ciclo de vida. La industria del esquisto estadounidense emite más del 5%. Estas cifras niegan cualquier beneficio medioambiental que pueda atribuirse al gas fósil. También supera al carbón y al petróleo de cualquier otro sector. En una franja de tiempo de 20 años, el metano tiene una capacidad 100 veces mayor que el dióxido de carbono de incrementar el calentamiento global. Así que el gas natural no ayuda en nada a evitar el cambio climático, según los científicos de la Universidad Cornell. Sí, bueno, cuando tengamos encima el desastre medioambiental, lo que harán será huir y declararse en bancarrota. ¿Y quién paga el pato? Pues otra vez yo. Gracias, mundo empresarial estadounidense. Toma un poco más de mi dinero. Vamos a hacer una pausa. Volvemos enseguida. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a nuestro especial de soluciones veraniegas. Hoy vamos a hablar con Tyson Slocum, director del Programa de Energía Pública para los Ciudadanos y miembro del Comité Energético de la Comisión de Comercio de Futuro sobre Baterías Primas. Bienvenido, Tyson. Un placer estar aquí. Bien, usted trabaja dando soluciones día sí y día también, tal y como hace aquí en Washington, D.C. Hablemos de las soluciones que tiene ahora sobre la mesa. El New Deal verde, ¿puede funcionar? ¿Y cómo lo haría? Pues podría funcionar perfectamente. El problema ahora mismo es que no está realmente definido. Así que cualquiera que trate el tema del New Deal verde puede definirlo como le dé la gana. Tenemos una petición bastante básica que están evaluando en el Congreso, pero no contamos con un texto legislativo detallado. Eso es algo en lo que van a trabajar los comités que están participando en él, incluyendo el Comité de Energía y Comercio de Estados Unidos, que ahora está dirigido por los demócratas. A ver, pero el gobierno tuvo que tomar la iniciativa en su día para construir el sistema de autopistas, para llevar al hombre a la luna y para ganar la Segunda Guerra Mundial. El gobierno tiene que tomar la iniciativa ahora, hacerse con el control y poner en marcha un programa que reestructure la economía estadounidense a lo largo de los próximos 10 años para que sea energéticamente sostenible. Eso es lo que se busca. El dinero no es un problema, porque ya han malgastado billones y billones de dólares. Han perdido $1 billón en Irak y todavía andan buscando el efectivo por ahí. Igual se dan cuenta de que ese $1 billón que han tirado al desierto podría servir para pagar gran parte del New Deal verde. El dinero no es problema. El problema es conseguir que los estadounidenses confíen en que el gobierno vaya a hacer algo que merezca la pena. Estamos en una época en la que la confianza de la gente en el gobierno no es para tirar cohetes. Pues sí, y la razón de que la gente no confíe en el gobierno es la enorme campaña que se ha hecho para que no lo haga. Campaña que, por otra parte, está completamente justificada. Cada vez que se cierra la administración por razones egoístas relacionadas con la negociación de presupuestos, se trata de una estrategia deliberada para disuadir a la gente de ser funcionarios del gobierno. Porque recordemos que nadie está dispuesto a que no le paguen el sueldo. La cosa es que el gobierno sí que puede tomar medidas eficientes, sobre todo cuando hay fallos de mercado,
tal y como estamos viendo que ocurre con la energía. Cuando ha habido alguna necesidad relativa a las infraestructuras, el gobierno siempre ha jugado un papel fundamental a la hora de invertir en ellas y financiarlas. En el caso de la energía renovable... Sin el gobierno estadounidense no existirían los iPhones. Exacto. El gobierno financió los componentes del iPhone. Pues sí. Cuando yo iba al colegio Tyson, aprendíamos que el gobierno era una parte benevolente de... Bueno, no benevolente, pero sí que era parte de nuestras vidas. Era todo como, mira, esto es el gobierno y así es como se hace una factura. Mira, esto es un dibujito de cómo un tipo hace una factura y se la manda al gobierno. En fin, era parte de la vida. Norman Rockwell pintaba cuadros del gobierno y ahora el gobierno ha pasado a ser un asco. ¿Cómo se puede vivir sin él? En Estados Unidos es el gobierno el que financia cosas para la gente. Es nuestro gobierno. Y si odiamos a nuestro gobierno, nos odiamos a nosotros mismos. Los códigos postales más ricos de Estados Unidos se sitúan en los barrios de Virginia, a las afueras de Washington, D.C., porque los que residen allí son millonarios que han amasado su fortuna recientemente y que son contratistas del gobierno, para el ejército o para las agencias de inteligencia. La campaña que se ha hecho ha consistido en tirar por tierra la credibilidad del gobierno con el pretexto de que los mercados y las industrias pueden hacerlo de manera más eficiente. La bonificación que consiguen es que las industrias privadas obtienen un beneficio de ello, mientras que el gobierno no lo hace. Así, esas empresas que reportan beneficios son las que financian las campañas de los políticos contra el gobierno, sobre todo de los republicanos, aunque también las de algunos demócratas. Lo que hacen egoístamente es arrebatarle este tipo de actividades al gobierno y ponerlas en manos de sus compinches del sector privado para facilitarles el obtener beneficios de los asuntos en los que el gobierno no obtiene nada. Esto supone un grave problema. Y una de las mayores cuestiones que se plantean con las tecnologías limpias estadounidenses es cómo vamos a abandonar el uso de combustibles líquidos basados en el petróleo para el sector del transporte. La mejor forma de hacerlo es incorporar la electricidad en el sector del transporte estadounidense a través de la inversión en vehículos eléctricos. El reto reside en que hay que invertir en la infraestructura de recarga para hacer que los vehículos eléctricos funcionen, para aumentar su autonomía y para asegurarnos de que podemos cargar nuestro vehículo de una manera adecuada y asequible. Ahí es donde el gobierno va a tener que invertir en grandes cantidades. La economía de escala. Eso es. Los empresarios que se dedican al sector tecnológico pueden ampliar una empresa con la idea de que pueden alcanzar la masa crítica y están dispuestos a fundirse todo el capital de riesgo para llegar ahí. Pero no pueden saber si lo conseguirán. Si uno construye vehículos eléctricos y necesita un capital enorme para gastarlo en la infraestructura e instalar estaciones de recarga, ese papel debe desempeñarlo precisamente el gobierno. Sí. Porque es el gobierno el que puede desembolsar 50 millones o 50.000 millones de dólares para construir estaciones de recarga en las autopistas. A partir de ahí, la gente y los empresarios ya pueden lanzarse a fabricar vehículos, coches y todo lo que quieran. Hay sitio de sobra para el capitalismo y sitio de sobra para el gobierno. Ambos deben aceptar que deben coexistir. Sí. Y que se complementan mutuamente. La gente tiene una idea fundamentalista del mercado y cree que los mercados son Dios y que la fijación de los precios es sacrosanta y no hay nada mejor que eso, pero es falso. Ni siquiera Adam Smith discutió eso. En su teoría de los sentimientos morales, él mismo dice que si pones a unos cuantos mercaderes en una misma habitación, lo que van a hacer es fijar los precios. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Hemos fijado los precios en el sector bancario y en el sistema sanitario. La economía está plagada de monopolistas y es un asco porque el mensaje de fondo es que el gobierno no puede hacerlo bastante. La gente es idiota si piensa que paga esa cantidad de dinero por recibir atención sanitaria porque la industria privada le está ayudando. Cierto. La industria privada está dejando a la gente desplomada y en el caso de la crisis de los opiáceos la está matando. Exacto. Y todo esto es un fracaso del gobierno. ¿Y ahora qué hace? ¿Se promociona a sí mismo? ¿Cómo volvemos a...? Los demócratas han hecho un trabajo terrible, porque los republicanos tienen un eslogan de lo más simple. El gobierno es malo, los mercados son buenos, paguemos menos impuestos. Sin embargo, los demócratas siempre se mantienen impasibles, al menos por lo general. No obstante, ahora está saliendo una nueva generación de demócratas que están cambiando las cosas. Caso de Alexandra Ocasio-Cortez y su New Deal verde. La gente tiene que recordar que el hecho de que el gobierno construya o subvencione la infraestructura de recarga no quiere decir que vaya a subvencionar a todos los que conduzcan un Tesla. El mayor mercado de vehículos eléctricos del mundo es el de los autobuses eléctricos de China. La electrificación del sector del transporte debería centrarse en electrificar los transportes públicos. Yo he venido hoy a esta entrevista en el metro de Washington, D.C., que funciona con electricidad. Así que habrá sostenibilidad siempre y cuando la electrificación del sector del transporte vaya de la mano
con el suministro de energía del sector de energías renovables. Y con ello también se conseguirá que Estados Unidos genere su propio suministro de energía. Los avances que se están haciendo en almacenamiento de energía no solo se pueden aplicar al sector del transporte, sino que también benefician al sector de generación de energía. Ya sabemos que el sol no brilla constantemente y que no siempre sopla el viento. Así que necesitamos baterías, aparte de para desplazarnos de un lugar a otro con el transporte, para hacer que la energía renovable sea más eficiente todavía. Yo tengo una batería para el hogar y energía solar y eólica. Almaceno energía en los días en los que el tiempo se presta a ello y me parece un grandísimo avance. ¿En qué cree usted que se ha avanzado más con la energía renovable, en la energía solar o en la eólica? ¿Qué ámbito está a la vanguardia de las energías renovables actualmente? Pues en el caso de la energía eólica se están construyendo turbinas cada vez más grandes. Cuanto más grandes sean las turbinas y sus aspas, más energía podrán producir y menor será el precio. También estamos observando una bajada radical de los precios de la energía eólica marina. Construir parques eólicos en las aguas estadounidenses siempre ha sido más caro que construirlos en tierra y en territorios como Iowa y... Dice que en el caso de la energía eólica es importante el tamaño de las aspas de los generadores. Entiendo entonces que eso afecta de alguna manera a los materiales. Sí. Y al desarrollo de nuevos materiales, lo cual también implicaría todas las industrias del mundo. Exactamente. Se trata de tecnología de vanguardia que, si no es financiada por el gobierno, pasará a estar en manos de las empresas privadas en algún momento. Y la manufactura tiene que ser nacional, porque no tiene sentido que se fabriquen las turbinas en China, en Alemania o donde sea. El New Deal verde va de eso en realidad, de ser conscientes de que Estados Unidos siempre le ha dado la espalda a todo cuando los patrones cíclicos de nuestra economía se han ido al garete. No por nada hay una zona enorme de Estados Unidos a la que llaman cinturón del óxido, en referencia a las moles oxidadas de las antiguas fábricas. Usted se preocupa por la gente de los Apalaches de Virginia Occidental porque ya no pueden ganar dinero con la minería del carbón. Pero de hecho, complementar las nuevas fuentes de producción de energía con la generación de energía en zonas de Estados Unidos que han estado históricamente desatendidas puede mitigar los costos de transición que hemos tenido en Estados Unidos a lo largo de la historia. Creo que los promotores del New Deal verde reconocen abiertamente que podemos hacer las cosas de otra manera, que podemos centrarnos en la sostenibilidad y producir energía a partir de fuentes de energía nacionales y más baratas. Y todo eso podemos hacerlo creando más puestos de trabajo en Estados Unidos. Y eso sin contar con todo el programa que tienen planeado y que incluye renovar los edificios para que sean más eficientes energéticamente. Hablamos de un programa de creación de puestos de trabajo inmenso, que no solo consiste en poner paneles solares en los tejados de los edificios, sino que incluye la renovación de los edificios viejos, aislando las ventanas para que la construcción sea más eficiente energéticamente y no tenga que utilizar tanta energía para calentarse o enfriarse. Todos estos aspectos son los más fáciles en lo que se refiere al rendimiento financiero de la inversión. Los consumidores siempre van a salir ganando, ya que los costos de la inversión en la eficiencia y la utilización de las energías renovables son más reducidos. Una pregunta. Reino Unido, Estados Unidos y Canadá invierten dinero de los planes de pensiones en bonos basura de fracturación hidráulica. Y resulta un tanto extraño si tenemos en cuenta que estas mismas entidades públicas dicen querer evitar el cambio climático. Aquí se ve que se contradicen a sí mismos, y es algo que suele pasar con este tipo de grupos activistas. Tienen una postura de cara a la galería y se dicen ecologistas, pero entre bastidores invierten el efectivo en empresas y bancos que negocian con empresas que van en contra de lo que ellos supuestamente defienden como activistas. ¿Cómo cree usted que... ¿Cree que supone un problema? Y si así lo cree, ¿cómo educamos a estos grupos para que entiendan la relación entre una cosa y la otra? Veamos, la fracturación hidráulica no solo atañe al petróleo, sino también al gas natural. Hay empresas como Shell que se proclaman ecologistas por apostar por la producción de gas natural en lugar de por el carbón, que es lo que han hecho toda la vida. La gente lo acepta como cierto, aunque sea totalmente falso. El problema es que, aunque es verdad que producir electricidad a partir del gas natural genera menos emisiones nocivas que si lo hacemos a partir del carbón, no es para nada aconsejable que alguien viva cerca de una central eléctrica de gas natural. Las emisiones de una central eléctrica de gas natural siempre van a ser bastante más elevadas que las emisiones de un parque de energía solar o eólica que directamente no emiten nada. Creo que tenemos que entender que ningún tipo de combustible fósil es inofensivo
que acarrean costos medioambientales muy altos y que también dan lugar a problemas económicos cuestionables y relacionados con la fracturación hidráulica, tal y como usted comenta. Creo que lo inspirador del New Deal verde es que hablan de utilizar energías renovables para todo y de implantarlas en menos de una generación. Si nos paramos a mirar dónde estamos en lo que se refiere a la tecnología medioambiental y al funcionamiento de las baterías, vemos que ya estamos ahí. No se trata de ningún concepto abstracto o teórico. Estamos en un momento de la historia en el que la energía renovable, especialmente la que proviene de grandes parques solares y eólicos, es la fuente de energía más barata de todo el sistema energético estadounidense. ¡Madre mía! Y es maravilloso. Pero es fantástico. Sí que lo es. Y una solución de verdad. Una solución real. Es baratísimo pasarse a las renovables. Sí. Tyson, gracias por dedicarnos estas palabras tan alentadoras y emocionantes en nuestro programa de Soluciones Veraniegas. El placer es mío, Max. Esto es todo por hoy en el programa de Soluciones Veraniegas. Somos Max Kaiser, Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro amigo Tyson Slocum, director del programa Energía Pública para los Ciudadanos. Si quieres, escríbenos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.